ciclo sueño-vigilia es el ciclo más evidente de los ritmos circadianos en el humano. Está formado por ciclos repetidos de forma secuencial y se organiza en etapas según su profundidad y características fisiológicas. Cada persona tiene necesidades individuales del sueño diferentes, por lo tanto, aún no existen datos absolutos. El sueño corresponde a un tercio del tiempo de nuestras vidas y es durante una de sus etapas donde se presentan los episodios de parálisis del sueño, las cuales se definen como un estado que se caracteriza por parálisis transitoria parcial o total de los músculos esqueléticos y arreflexia, que ocurre tras despertarse mientras comienza el sueño y puede acompañarse de alucinaciones aterradoras. Estímulos como un roce o sonido pueden poner fin al episodio, que usualmente dura de segundos a minutos. La fisiopatología de este estado está muy relacionada con la hipotonía normal que se da durante el sueño de movimientos oculares rápidos. La parálisis del sueño se presenta al menos una vez en la vida del 40 al 50% de las personas normales y está asociada a múltiples factores que predisponen a padecer episodios que pueden ser evitados y controlados. Fisiología del sueño. El flujo sanguíneo cerebral sugiere que el sueño es un proceso activo que es contrario al pensar común sobre que el sueño tiene un ahorro metabólico. Está formado por dos etapas, sueño de movimientos oculares rápidos y sueño sin movimientos oculares rápidos. El sueño de movimientos oculares rápidos es similar al estado de vigilia porque hay alta actividad mental, hay presencia de sueños emocionales activos, variación de secreciones hormonales y manifestaciones autónomas. Es una manifestación intermitente, no continua, que se presenta simultáneamente o bien después de la atonía y se relaciona con sueños vividos, aunque su relación no está bien establecida. Sueños sin movimientos oculares rápidos, en cambio, es una sucesión gradual entre 4 fases, basada en el encefalograma de la 1 a la 4, incrementando en profundidad desde un menor umbral de excitación hasta un mayor umbral excitatorio, y con el tono muscular mantenido, pero menos que en la vigilia. En cuanto a la neurofisiología del sueño, en 1916 se sugirió la participación del hipotálamo en la regulación del sueño-vigilia, probando que lesiones en el hipotálamo posterior se asocian con hipersomnias y lesiones en el hipotálamo anterior ocasionaban insomnio. En el hipotálamo existen varios núcleos que colaboran en la regulación de los procesos circadianos del sueño, específicamente el núcleo supraquiasmático, que es el responsable de la duración e intensidad del sueño y de establecer el tiempo diario utilizado para dormir. El hipotálamo lateral, que por medio de la secreción de hipocretina tiene una relación directa con la supresión del sueño y aumento del periodo de vigilia. Núcleo preóptico ventromedial, responsable de vigilar el sueño, los núcleos tuberomamilares, que promueven el mantenimiento de la vigilia, y la glándula pineal, que no se ha establecido claramente su relación. Se han establecido criterios de diagnóstico para la parálisis del sueño, exigiendo como criterios mínimos los enumerados A, P y E. Existen 3 variaciones de esta entidad según su presentación: la parálisis del sueño aislada, tipo familiar, y la asociada a narcolepsias. La parálisis del sueño aislada es la presentación más frecuente, que no tiene precedentes familiares, sino que sucede en individuos sanos. Ocurre al menos una vez en la vida del 40 al 50% de las personas normales y el episodio se presenta al despertar, o sea, transición de sueño a vigilia, el cual tiende a ocurrir solo bajo la provocación de factores predisponentes. De ahí tenemos la parálisis del sueño tipo familiar, que es transmitida genéticamente como un rasgo dominante ligado al cromosoma X y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Es excepcionalmente rara y con frecuencia ocurre al comenzar el sueño, o sea, transición de vigilia a sueño, y tiende a ser crónica, aunque también puede depender de factores predisponentes. Y finalmente tenemos la parálisis del sueño asociada a narcolepsia, que es transmitida genéticamente asociada a antígeno leucocitario humano o HLA, o secundaria a una lesión hipotalámica afectada por igual al hombre y a la mujer, y comienza regularmente en la adolescencia. Se presenta al comenzar el sueño, o sea, transición desde la vigilia al sueño, junto con los demás síntomas de narcolepsia. Generalmente, las características propias de la parálisis del sueño son suficientes para diagnosticar sin dificultad. Sin embargo, existen ciertas patologías con las cuales se puede confundir y con las cuales se debe realizar un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la narcolepsia, aunque es una forma de presentación de la parálisis del sueño, hay que distinguirlas de siguientes formas. Por ejemplo, la tetrada de narcolepsia, que esto de aquí conlleva somnolencia diurna, cataplegia, junto con también alucinaciones hipnagógicas vividas. Esta de aquí hace referencia a imágenes inespecíficas que son más frecuentemente auditivas, seguidas de las visuales y de las táctiles.
De ahí también, aparte de la narcolepsia, tenemos las cataplegias, que estas de aquí corresponden a la pérdida bilateral del tono muscular sin pérdida de la conciencia, que puede durar unos segundos o rara vez minutos. De ahí tenemos las crisis epilépticas atónicas generalizadas, que son convulsiones de tipo generalizadas, donde el individuo está despierto y no está asociada a la transición sueño-vigilia. De ahí también tenemos la parálisis localizada, que es presente en la mañana debido a la comprensión de un nervio periférico por una postura inusual al dormir o una mala forma. Y por último tenemos la parálisis hipocalémica, que estas de aquí son provocadas por una concentración sérica de potasio disminuidas durante los ataques que ocurren al momento de despertar, y es más frecuente en adolescentes varones y es de transmisión familiar, que puede ser provocada por un consumo elevado de carbohidratos o de alcohol, y es fácilmente reversible al corregir la hipocalemia. Factores asociados y prevalencia. Las alucinaciones hipnopómpicas están asociadas con dormir en posición supina. Respecto a este punto, se realizó una encuesta a 128 individuos sanos, de los cuales un 36,7% mencionaron haber presentado alucinaciones relacionadas con el sueño, aunque solamente un 2,3% lo reconoció como PS. PS, dicho término se utiliza para denominar los ataques de impotencia que se daban al despertar. Como dato a destacar, un 57% de quienes reportaron experiencias alucinatorias informaron que la postura había tenido un impacto, y un 52% de ellos identificaron la posición supina como la total responsable. En el año 2009, una investigación encabezada por el psiquiatra Alejandro Jiménez Genchi tuvo comprometido evaluar la prevalencia y características de la PS en los jóvenes, utilizando la expresión popular "se me subió el muerto". En los resultados se destacaba que un 92,5% de los estudiantes habían oído hablar de dicha expresión y un 27,6% había experimentado el fenómeno. Un 72% de quienes lo habían experimentado dijeron que habían percibido no solo la parálisis, sino que también alucinaciones. Un 20,2% solamente la parálisis y el 7,8% únicamente las alucinaciones. Por otro lado, un 61% expusieron haber tenido 2 o más episodios en su vida. Al igual que en otros estudios, este de aquí no tuvo una predominancia sexual, donde la opresión de pecho fue el síntoma más característico en las personas que habían experimentado en la adolescencia. Los sujetos que presentaban dichos trastornos de sueño, como dificultad para dormir o despertares intermitentes, eran más propensos a presentar PS. Por lo tanto, el aumento de ansiedad o excitación por la noche parecía estar asociado con la PS, lo que concuerda con la hipótesis de que la PS se produce durante un despertar inadecuado en la fase REM del sueño. En cuanto al análisis cualitativo, la percepción y la subjetividad, se realizó un estudio producto de entrevistas realizadas a un grupo de estudiantes de psicología, de los cuales una parte reportó casos de parálisis del sueño con una edad media de 19 años. Los resultados mostraron en general 6 experiencias típicas: la sensación de presencia, la presencia amenazante, las alucinaciones visuales, las alucinaciones auditivas, las alucinaciones táctiles y las dificultades respiratorias. En cuanto a la sensación de presencia, este es el rasgo más típico de las parálisis del sueño y por lo general ni siquiera se corrobora sensorialmente de forma total. Esta es la sensación de que algo está dentro de la casa. La presencia parece estar en el límite de la visión detrás o simplemente a un lado. Pueden distinguirse figuras negras moviéndose y acercándose. La mitad de los encuestados reportaron que la presencia que los observa y no son capaces de especificar cómo lo saben. Se debe tener en cuenta de que el sujeto no puede mover la cabeza para intentar ubicarla. La presencia amenazante, más del 60% de los sujetos perciben la presencia como amenazante, como si quisiera infligirles algún daño, matarlos o inclusive poseer su alma. El 24% de los entrevistados experimentaron un sentimiento de peligro y la incapacidad de reaccionar hace que la mayoría de ellos describan dicha sensación como el terror más intenso experimentado, un miedo tan intenso por percibirse como la muerte misma.
a las alucinaciones visuales son bastante inconsistentes y su forma varía desde una detallada imaginería hasta una pseudo-alucinación, caracterizadas por la carencia de sustancialidad de estímulos externos o al estar en un plano subjetivo interno como la imaginación. Las alucinaciones auditivas, los sonidos percibidos son externos, siendo muchos de ellos elementales, como zumbidos, ruidos, rumores, siseos, vibraciones y moteos y silbidos. O también otros se identifican por ser sonidos producidos por artefactos como teléfonos sonando, sirenas, aspiradoras, herramientas y un largo etcétera. Son muy difíciles de identificar por su intensidad y muchos pacientes lo describen como el sonido de una radio mal sintonizada. Las alucinaciones táctiles, estas están asociadas con la experiencia del intruso. En el 34% de los casos se describe como un proceder externo vinculado con la inmovilidad, que esto es la sensación de ser tomado por las extremidades. Y para finalizar, las dificultades respiratorias. Esto es la sensación de presión en el pecho, estrechez en el cuello y la sofocación. El autor expone que las mismas se generan como consecuencia de las parálisis de los músculos voluntarios. La respiración superficial automática sigue funcionando, pero cuando el sujeto intenta sin éxito respirar voluntariamente, se ve inmerso en un estado de pánico y sofocación por la posible muerte. Con estos trastornos tienden a ser negativas ante el mundo y suelen retraerse y sobrecargarse ante culpas ajenas o de ellas mismas. Por ende es importante buscar que esta persona vea el lado positivo de la vida y buscar que deje a un lado los miedos, los temores y el miedo hacia la muerte. Por ende es importante una evaluación psicológica del paciente, ya que detrás de las parálisis del sueño suele haber como resultado traumas no resueltos, duelos y fallas a nivel de la simbolización. También debe haber un tratamiento conductual que debe estar respaldado por una terapia dinámica que incluya un psicoanálisis y tenga en cuenta la permeabilidad psíquica, ya que estas dan forma a las alucinaciones. Es necesario que el terapeuta esté en cada momento con esa persona para ayudarle en el tratamiento. La terapia que se realiza es la de meditación y relajación, y esta requiere que sea de forma integral para que sea efectiva dentro del paciente. Requiere de 4 puntos que son los siguientes. El primero es la regulación del significado de ataque, es decir, que es de naturaleza benigna, que es temporal, que no hay muerte ni parálisis permanente y debe darle un nuevo sentido a los episodios, ya que este es un paso crucial para lograr la relajación. El segundo es el distanciamiento psicológico y emocional, es decir, esta persona debe comprender que su miedo y la preocupación empeoran los episodios y que no se trata de ningún evento paranormal, sino de una respuesta corporal del cuerpo que está vinculada a la imaginación y a los pensamientos. El tercero es la meditación, atención fijada hacia adentro. Este es crucial para obtener resultados. ¿En qué consiste? En fijar la atención en su interior y concentrarse en un estímulo positivo, ya sea una persona, una canción o una oración religiosa. Las alucinaciones deben ser ignoradas y por ende se busca que sean con los ojos cerrados para que el sujeto pueda interiorizar y se relaje y ser consciente de impresiones positivas y no de los miedos. Y por último está la relajación muscular, que estas son los síntomas físicos tales como parálisis motora, imposibilidad de manejar la respiración voluntaria, deben ser aceptados y deben mantener la calma y relajarse cuando estos ocurran. Lo que se busca con esto es una disminución de la activación amigdalina y acompañado de esto deben haber medicación con antidepresivos para que la persona pueda manejar estos episodios de una mejor manera.